Bendito pueblo de Dios, benditos hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Es un privilegio para mí que Dios siga teniendo misericordia día con día y me siga permitiendo este bendito ministerio. Yo le doy gracias a Dios porque espero en sus juicios, porque espero a nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento. Y recuerde, bendito pueblo de Dios, bienaventurado, el mayordomo que cuando su Señor venga, le haya siendo así. Con ese sentir que hay en Dios, queriendo que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Son los deseos de este su siervo, a los pies de Cristo Jesús, habiéndole pedido y rogado al Todopoderoso por medio de Jesús, por todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús a nivel mundial, principalmente por los seguidores, por los suscriptores, por los que alguna ocasión escuchaban y ya no escuchen, perdón, para que Dios los reprenda, para que Dios los humille y los regrese a sus pies. Por los que han de ver algún día estas enseñanzas. Aquí, tanto en México como en Estados Unidos, en España, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita esta bendita palabra. Me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 79, sí, efectivamente, de Salmos 63, versículo 6. Vuelvo a repetir, Salmos 63, versículo 6. Y haciendo una remembranza, bendito pueblo de Dios, de lo que vimos el día de ayer en este salmo, es aquel que tiene la disposición y el hambre, el razonamiento de inclinar sus corazones a las riquezas, al campo, a la adoración, a la alabanza, al ministerio. Aquel que ha sido tocado y que puede ver lo que le conviene y lo que no le conviene. Y vemos el hambre de cómo pide este hombre para ser acreedores a todas las bendiciones y las proezas que debemos de hacer cuando tenemos estas riquezas y cuando pedimos a Dios en oración. Entonces, seguimos viendo. Ayer vimos en el 5, como de meollo, de gruesura, será saciada mi alma. Ayer lo vimos. Con labios de júbilo, te alabará mi boca, Señor. ¿Verdad? Si tú me sigues sosteniendo, Señor, si sigo teniendo tu bendita bendición, cuando me acostare, cuando me acuerde de ti en mi lecho, Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo te voy a alabar en la noche, en el día, en mi lecho. En todo momento, Señor, me acordaré de ti. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el lecho representa la cama, representa dormir. Y hay que meditar siempre en la bendita palabra de Dios. Porque el hecho representa un descuido, una cabeceada, una dormitada, que representa algún pecado, algún descuido. Si en el momento en que Dios, en su amor, me corrija por medio de algún siervo, alguna sierva, o por medio de su presencia y que me haga saber que hice mal, yo me acordaré de mi pecado y me acordaré del pacto de fidelidad que le debo a Dios para no quedarme tendido ni en el deseo de la carne o en el descuido que hice. Me acordaré, Señor, de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y
Ayer Dios me permitía o antier hablar de las vigilias, de la cuarta vigilia, de que la noche tiene vigilias y que estamos en la noche. Entonces, de igual manera, cuando dice aquí, cuando medite en las vigilias de la noche, es que nosotros estamos de noche, desde que empezó el nuevo pacto, desde que Cristo Jesús murió y resucitó, recordemos que empezó la noche. Ahora, la bendita palabra nos da el consejo en Josué 1.8 y en otras citas bíblicas que meditemos de día y de noche en este libro de la ley. Que meditemos. Bien, meditar. Le pongo un ejemplo. En el Oriente, allá por el Medio Oriente, por Japón, China, había una secta de budas que se tenían que ir a algún monte o a alguna parte para meditar y cerraban los ojos. De hecho, los budas así los pintan. Y en Japón o en China, no recuerdo, los tenían por sabios. Ahora, meditar. Yo he visto, bendito hermano y bendita hermana, lamentablemente ya, muchas Biblias tocadas por el hombre, en donde dan un plan, en las mismas Biblias, para que usted lea la Biblia en un año o en medio año, toda la Biblia. Eso no es de Dios. Primeramente, debo de saber que para poder entender este lenguaje, para que el mismo Dios, cuando yo abra esta bendita palabra, me quite los sellos y pueda entender, primero necesité haber entrado por la puerta del redil. O sea, por medio del Evangelio, y debía haber tomado mi cruz para ser digno de que Cristo Jesús me tome por alumno. Debía haber pagado el precio. Ahora, segundo, tener el Espíritu Santo y venir sin pecado. Tercero, Dios nos ha dejado no que leamos la palabra y decir y jactarme, ¿qué crees, hermano? En 3 días leí San Mateo, que tiene 28 capítulos. Leí 8 o 9 capítulos por día. Que leyendo 9 capítulos le lleva como 2 horas, más o menos, si lo lee detenidamente. Ahora, no le sirve de nada. Yo quiero decirle, bendito hermano, más vale leer la Biblia en 10 años y entenderla, que haberla leído 100 veces en 10 años y no entenderla. Porque Dios nos ha dicho y nos ha mandado que meditemos, porque esto tiene una profundidad, una anchura, y hay un precio para que podamos entender, escudriñar. Porque el que tiene el Espíritu Santo escudriña, medita. Quiero darle como testimonio, para gloria de Dios. Yo, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, yo antes era un animal. Sin Dios, yo era un animal. Entonces, todo los testimonios que doy es para sobresaltar la gloria y el poder de Dios en mi vida. Entonces, cuando Dios me llamó por su bendita presencia, tuve el hambre. Entonces, iba a una congregación, Fundación Emanuel, que fue la que llegó a mi vida, pero no me conformaba con lo que me enseñaban, sino que procuraba comprar DVDs, libros, que ahora ya no lo hago, ¿verdad? De diferentes pastores, hasta de testigos de Jehová llegué a comprar para meditar, con el temor siempre de pedirle a Dios revelación y con santidad. Entonces, yo recuerdo que me ponía 5 o 6 horas diarias, aparte de ir a congregarme y a escuchar la palabra todos los días, a estar comparando
prédicas, a estar comparando libros, a estar comparando y a meditar con la palabra. Y bienaventurado el que tiene hambre, bienaventurado el que busca. Porque si usted medita, Dios le da revelación, pero ya le digo, tiene que ser con santidad. Ahora, para meditar, bendito hermano y bendita hermana, hay un precio que mucha gente no quiere pagar. Porque necesito haber dejado los ídolos, el afán y toda preocupación que hay en el mundo. Porque para meditar necesito estar yo en un lugar, en un aposento, teniendo una comunión íntima con Dios. Tanto en la oración como en la lectura y como en la meditación, como los budas, que se apartaban totalmente. Pero dígame, bendito hermano y bendita hermana, ¿quién quiere pagar el precio hoy? Primero empecemos con esto. Para poder entrar a esta escuela celestial hay un precio. La inscripción y pasar el examen para que el maestro o el rey acepte, recuerde que dijo Cristo, nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue todos los días. Dicho por Cristo, no por mí, por Cristo. Y yo le he dicho que para poder entender esta palabra no se trata de 1 hora diaria, ni de 2 horas diarias, menos de cada domingo, mucho menos. O sea, así como yo le he puesto el ejemplo que para poder llegar a ser profesionista, para poder obtener una profesión en el mundo, necesito ser alumno del kinder, de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de la vocacional. Y si usted cuenta los años y las horas que esto se requiere todos los días, ¿cómo voy a comparar yo una profesión con esta vocación? Con esta sabiduría que me da vida y me hace maestro. Si Dios lo permite y me da un don. Claro que no es comparable. Ahora, ¿qué precio hay? Sacrificio. Sacrificio, porque los budas, para meditar, pues se iban 8, 9 o 10 horas al monte. Dejaban de hacer cosas de afán que les daba a cambio dinero o de diversiones o de vagancia. Entonces, hay un precio. Por eso meditar conlleva. Y le recuerdo lo que dice en Josué 1:8. Meditar de día y de noche en este libro de la ley. Si gusta, búsquelo. Josué 1:8, 9 y 10 dice así: esforzaos y ser valientes y meditar en este libro de la ley día y noche, día y noche. Ahora, por eso no hay sabiduría, por eso no hay conocimiento el día de hoy, porque muchos se jactan de ser doctores de la ley, muchos se jactan de conocer la Biblia y no conocen el camino, no conocen la verdad. Bueno, entonces aquí vamos, bendito hermano y bendita hermana. Cuando medite en ti, Señor, en las vigilias de la noche. Y aquí está: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Y yo lo podré proclamar con mi boca, pero Dios sabe perfectamente bien si lo hago o no lo hago. Dice: porque has sido mi socorro, Señor, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Ahora, aquí está el agradecimiento de alabarlo, de glorificarlo, de dar testimonio, de meditar, de buscar, etcétera, de hacer todos sus mandamientos. Aquí está el agradecimiento. ¿Por qué le estoy prometiendo? Porque Él ha sido mi socorro. Ahora, no tanto del mundo. En el mundo me rescató, del mundo me sacó de la muerte, pero durante todo mi proceso, varias veces me he hundido o he estado por hundirme o por resbalarme. Y así como Pedro pidió socorro y Cristo Jesús le dio la diestra,
en todo mi discipulado, en todo mi proceso, muchas veces, no una, muchas veces, le he pedido socorro, auxilio, cuando he estado a punto de desmayar, cuando mis fuerzas han mermado, cuando ya no puedo seguir cargando con la cruz, cuando hay mucha adversidad, cuando los vientos me son contrarios y ya se me acalambraron mis brazos espiritualmente de remar. Y nunca me ha desamparado en la angustia. Nunca me ha dejado sin socorro. Por eso estamos viendo un pago de fidelidad. Y yo le voy a decir una cosa, todo esto que este hombre le está prometiendo, es nada más para alegrar a Dios. Porque todas las bendiciones que Dios nos ha dado son para un bien personal. A Dios nada más le damos alegría, gozo. Entonces, dice, porque has sido mi socorro, y así, en la sombra de tus alas, yo me regocijaré, Señor. Y acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, esta bendita palabra tan hermosa. ¿Cuál es la sombra de sus alas? Bíblicamente, meditando la palabra, no pecando, releyéndole, Dios me ha dado la revelación. Y temo el que yo predique algo que no más haya sido revelado por Dios. Ahora, a mí la bendita palabra me ha dado a entender que Satanás representa el sol y que el mundo está aquí abajo y el sol está aquí, agobiándolos, que no hay agua ahí abajo, que Satanás tiene el imperio, tiene el control, tiene el gobierno de todos aquellos que no han recibido las alas. ¿Cuáles son las alas? Bien, cuando Cristo Jesús vino por fe en el nuevo pacto a hablarme de la entrada a esta vida celestial, se me dijo que me iba a resucitar no en carne, sino en espíritu, y que me iba a dar una cruz para sentarme en los lugares celestiales, para ya no ser de aquí abajo. Ahora, por fe, como dice en Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahora, en los lugares celestiales, arriba, no hay sol. El sol está abajo. Y simbólicamente, en el momento que Dios me saca del mundo mediante la fe y me traslada de las tinieblas a su luz admirable, el sol, simbólicamente, se quedó abajo y me dio las alas, como dicen Romanos en Apocalipsis 12, que me dieron las alas del gran águila, las alas, y esto es por fe. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, cuando se habla de ángeles, muchos inmediatamente se imaginan un ser con alas. También Dios dice que somos ángeles, los que hemos alcanzado un don, un ministerio puesto por Dios y no por el hombre, porque somos de arriba. Ahora, abajo hay angustia, abajo hay amargura, abajo está Egipto, abajo hay dolor, abajo hay lágrimas. Arriba, a donde me trasladó Dios, en la cruz, hay regocijo, hay gozo, porque para esto fuimos hechos, para estar con Dios y no con el opositor que nos trae lo contrario a lo que es gozo y regocijo. Dice, y así en la sombra de tus alas me regocijaré, como diciendo, Señor, nunca voy a bajar. Señor, como has sido mi socorro, te prometo que nunca me voy a cansar de volar, Señor. Te prometo que yo no voy a regresar abajo. Y ahí me voy a quedar arriba en el regocijo. Dice en el 8, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Está mi alma pegada a ti. Digo, esto podría ser una canción romántica, ¿verdad? De un amor que no puedo dejar. Ahora sí, como dice la alabanza,
En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron, mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él me dijo que conmigo estaría y en su presencia me sostendría. Que se vayan todos, menos tu presencia, que me falte todo, menos el Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros tenemos un corazón y una voluntad propia para inclinar, tener el hambre, tener la sed y estar apegado a Dios, o la carne que me mantiene alejado. Entonces, una persona que ha tenido el privilegio de sentir su poder y de ser acreedor al gozo, a la alegría y a sus riquezas, quiero decirle que como María estaba en los pies de Cristo llorando, yo de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, como este varón, mi alma está pegada. Mi alma, como dice la bendita palabra y dice también uno, Señor, me bastaría con un día en tu presencia que 1000 días de riqueza. Sin ti, lejos. Más me valiera un día. Y así es, bendito hermano, porque el mayor tesoro, regalo que Dios nos trajo por medio de Cristo es su presencia. Es Dios con nosotros. Es Emmanuel. Es el Espíritu Santo. Y de ahí se genera una enseñanza de que por medio de su presencia somos acreedores a todas sus riquezas. Entonces, Señor, he comprobado el lado espiritual y no lo dejo, Señor. Mi alma está apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Y sí, claro, esto no es para jactarme, no es para gloriarme, porque el poder de Dios, su trabajo, que representa su diestra, porque recuerde que siempre que nos habla de brazos o de manos, habla de trabajo. Y Jesús dijo muy claramente, mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Hasta el día de hoy trabajamos. Ahora, su diestra, su espíritu, que todos los días trabaja dentro de mí, su bendita palabra y sus prédicas me han sostenido con esta bendita palabra de vida para no resbalar, para no desmayar, para no regresar. Dios es fiel a su pueblo, bendito hermano y bendita hermana. Dice, pero en el 9, los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios más bajos de la tierra. Recordemos, yo siempre le voy a decir, el Antiguo Testamento, como lo ha visto, son profecías. Es una ley que quedó sellada por Dios. Ya sellada. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está escrito está sellado por el Espíritu Santo, y lo que sella un rey, sobre todo el creador de los cielos y la tierra, se cumple. Ahora, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que los que buscaron la vida de Cristo no fueron los romanos, no fueron los griegos, no fue otra cultura, sino que a su casa vino y los suyos no le recibieron. Y de igual manera, en el primer pacto, los opositores al gobierno de los reyes o de los profetas que Dios ponía era el mismo pueblo. Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, siempre los que han perseguido a la verdadera iglesia de Dios son aquellos que alguna ocasión fueron pueblo de Dios, que alguna ocasión gustaron del don celestial, que alguna ocasión tuvieron estas riquezas,
Pero así como Satanás fue un ángel y cayó y se volvió adversario, de igual manera, en automático está escrito que estos buscan nuestras vidas. Que Dios los deja, como lo hemos visto con muchísimos salmos, en proverbios, a los que han dado un seguimiento, el fruto en que Dios los deja, que es un castigo, que se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Y buscan nuestras vidas queriéndonos hacer pecar. Por eso dice, fíjate, pero los que para destrucción buscaron mi alma. Fíjense bien, para destrucción buscaron mi alma. Porque nos buscan como ángeles de luz, llorando, con apariencias de ovejas, pero por dentro lobos, ¿sí? Para destruir el templo que vino a edificar Cristo Jesús y volverlo morada de chacales. Para quebrantarme, para derramar mi sangre al mundo. Ahora, todos estos ya tienen un pago según la ley, porque ya le dije, lo que está escrito se cumple. Fíjense, caerán en los sitios bajos de la tierra. Como también lo dice en el Nuevo Testamento, estas son fieras ondas de mar. Están en las profundidades. ¿Cuáles son las profundidades? ¿Dónde está el trono de Satanás? Simbólicamente, las profundidades, el pozo, es el mundo. Ahí está. Están gobernados por Satanás. Ahora, ¿cómo se da uno cuenta? Pues simplemente, bendito hermano y bendita hermana, recuerde, un árbol se conoce por su fruto. Un verdadero cristiano, como dice en Santiago, cristiano, quien quiera que seas tú, muéstrame tu fe sin obras. Y yo te voy a mostrar mi fe por obras. Y ahí está la comparación. Si un cristiano no milita en el mundo, está totalmente consagrado a Dios, aunque le llamen fanático, aunque le llamen loco, tiene a Dios, es de arriba, no está en el hoyo, no lo ha regresado Dios abajo, pero alguien que quiere servir a dos señores y está en el mundo y ya Dios les dio su justo pago por estar predicando en contra de la cruz, por estar predicando engañados como instrumentos del diablo, lo contrario a lo que Cristo Jesús vino a predicar. Ahora, son de abajo, ellos, ahí está la bendita palabra, caerán en los sitios bajos de la tierra. Por eso Cristo Jesús, ¿qué decía? Yo no soy de aquí abajo, como ellos no, ustedes son de aquí abajo, les decía Cristo Jesús a los pecadores, a los fariseos. Dice en el 10, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Ahora, los destruirán a filo de espada. La bendita palabra, como lo dice en Hebreos 4:12, así lo dice. Porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma. Ahora, también en Apocalipsis, cuando Juan está en la isla de Patmos, preso, y se le apareció Cristo Jesús y voltea, él lo describe que de su boca sale una espada aguda, filosa. Ahora, siempre que la bendita palabra nos habla de espada, nos habla, bendito hermano y bendita hermana, de la palabra de Dios. Y todos los que hemos entrado por la puerta del redil y fuimos acreedores al pacto y a esta bendita ley, con esta bendita ley se nos va a juzgar, tanto aquí abajo como aquí arriba. Ahora, estos que buscan nuestras vidas serán pasados a filo de espada. ¿Cómo? Le voy a explicar. Dios permite que algún santo que está en la verdad, en el momento que llegan a buscar nuestras vidas, como Pablo, cuando lo rodeaban, como Cristo Jesús,
hablaba y les decía pecadores y les sacaba la bendita palabra verdadera para señalar sus pecados y para señalar su hipocresía. A mí, para gloria de Dios, ya he tenido el privilegio de los que tratan de engañar, de los que tratan de decir que estoy mal, de los que ven, son pasados a fila de espada y se les dice sus verdades conforme a la bendita palabra. Entonces dice, los destruirán a filo de espada y fíjese bien, serán porción de chacales. Porque al decir tú estás pecando, ahora, si hay que meditar, los chacales, bendito hermano y bendita hermana, todos los simbolismos que Dios utiliza, yo siempre le he dicho y he pausado muchas veces para comprender que Dios cuando utiliza simbolismos no es por humillarnos, no es para decirnos animales o para entregarnos animales. Los chacales, uno de los muchos simbolismos que Dios utiliza para representar al diablo o para representar también una iglesia apóstata, al león, al oso, al leopardo, todos esos simbolismos y muchos otros vienen para simbólicamente comprender a qué se refiere Dios. Ahora, los chacales es una especie de perro que se da en cierto país, que andan en grupos, son cazadores, son carnívoros. De igual manera Dios nos dice que el que practica el pecado es como un perro que vuelve a su vómito, o un chacal, o una puerca, que después de lavada regresa a su cieno. Ahora, recordemos también la parábola de Lázaro y el rico. El rico haciendo banquete con esplendidez día con día, vestido de lo color púrpura. Y el mendigo que representa la verdadera iglesia, que tomó la cruz y prefirió parecer, estaba lleno de llagas, sentado al lado de la casa del rico, que son las congregaciones de prosperidad. Y dice la palabra que los perros llegaban y le lambían las heridas. Los chacales son los perros. Porque de cierta manera, este tipo de elementos de Satanás se burlan de nuestras llagas, se burlan de que estamos en la cruz. Entonces, fíjese bien, yo, si peco, si soy incrédulo, ¿qué cree? Dios en automático, por oponerme a la cruz, por tratar de ser piedra de tropiezo para algún hermano, me entrega a una congregación donde hay puro chacal, o donde hay puro perro, o puercos. Palabra de Dios. Los destruirá a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él. Ahora, ya, aquí está hablando, ¿verdad? Pero el apóstol, el maestro, el profeta, el evangelista, el maestro, que es el rey, se alegrará en Dios. Por eso le decía yo, que se vayan todos, menos tu presencia. Porque yo sé que Dios es fiel y que Él me dijo estar conmigo en este cuerpo si yo obedecía. Y que si yo obedecía, mi alegría y mi gozo, mi júbilo, es que Dios no se salga de mi vida. Es un fruto que viene en automático. Ahora, yo me regocijaré en Dios. Pero el rey se alegrará en Dios. Ahora, será alabado cualquiera que jura por él. Será alabado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Qué es que me alabe Dios? Que no me quite su presencia. Cualquiera que jure
Ahora bien, usted va a decir, en el Nuevo Testamento está prohibido ya el juramento. ¿Y qué representaba un juramento en el Antiguo Testamento? Un juramento representaba una promesa para cumplirla, a quien le juráramos. Y generalmente jurábamos por algo muy querido. Te juro por mi madrecita, te juro por mi esposa, por lo más sagrado que tengo, que me creas, que voy a cumplir lo que te estoy prometiendo. Ahora bien, el que jura simbólicamente es aquel que, como en este salmo vimos, que promete alabarlo en el hecho, alabarlo en todo momento, el dar testimonio, el que por su fidelidad y por su socorro, como lo vimos en este salmo, está haciendo proezas a Dios. Proezas de fidelidad, pero muy importante. Meditemos en esta enseñanza. Dios nos dice que antes de prometer, antes de hacerle proezas o antes de jurar, que es simbólico, nos sentemos a calcular el costo, a ver si tenemos con qué terminar las promesas. Y pone de ejemplo una casa en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es el sentarnos a meditar a ver si tenemos la fe? Porque si Dios conmigo, puedo hacer sus mandamientos que no son gravosos. Y prometerle a Dios el pacto de ministerio, de amar a Dios y amar al prójimo, y prometerle y reedificar el pacto que yo tengo y decirle, lo voy a hacer, Señor, porque ha sido mi socorro y lo voy a seguir haciendo. Tenemos todas las bendiciones. Por eso dice, será alabado. Dios no va a desamparar cualquiera que hace promesas a Él. Cualquiera que le promete. Cualquiera, como este hombre, será alabado por Dios. Dice, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Ahora, de igual manera, ¿verdad? Yo puedo decirle, heme aquí, Señor, yo voy y no voy. Y también, si soy mentiroso, si prometo y no hago, Dios me va a quitar el privilegio del campo, de la herencia que me lleva a la vida eterna, que es trabajar en la obra y dar testimonio de la salvación. Me va a cerrar mi boca, me va a dejar mudo, me va a dejar con una palabra que no es la verdad. Porque los mudos no son los que están... Los mudos simbólicamente son los que no tienen el verbo de Dios. Son los que no hablan la verdad. Entonces, si yo le voy a prometer porque ha sido fiel, yo le voy a cumplir y voy a tener todas estas riquezas y estas bendiciones de las cuales Dios nos ha hablado el día de hoy. Bueno, vamos a empezar, bendito hermano y bendita hermana, con Salmos 64. 1. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Ahora, una queja. No, mire, nosotros no podemos quejarnos con Dios porque hay, para poder entender este versículo, hay dos tipos de quejas. Una, por ejemplo, aquí en México, hay muchas empresas que dan servicios como de gas, como en las carreteras federales de pago, y que dice, si no lo atienden bien, quéjese a tal número, quéjese de algo que no le agradó o algo que le hicieron que no le tenían que hacer. Pero yo nunca me voy a poder quejar con Dios porque en ese tipo de queja, porque Dios es fiel, porque Dios siempre cumple, porque Dios, hola, ¿de qué queja está hablando? De un dolor. Ahora, esta queja que le estoy hablando es un dolor de muela. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tiene? Se está quejando. Entonces, bien,
Nosotros en el momento y Cristo Jesús en el momento que lo rodeaban los impíos y lo rodeaban todos de Basán, Cristo Jesús se quejaba, ay Señor, ayúdame, ay Señor, casi, casi resbalo, casi toman mi vida. Entonces, hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, en varios salmos pidiendo protección sobre los enemigos. Y también recuerda a los que han dado un seguimiento y a los que no, yo les recuerdo esto también, ¿verdad? Les recuerdo que la bendita palabra no son fábulas, que el que cree será salvo, el que no cree no será salvo. Que Dios nos enseña de un enemigo y de sus cuadrillas o sus soldados que tienen mucho poder y ya han regresado muchos al mundo. Son asesinos, son hombres violentos. Y que estos nacen cuando transgredieron la ley de Dios. Y se vuelven contra. Yo siempre le he dicho, mediten esto. A mí, en todo el tiempo que Dios me ha permitido el cristianismo, jamás un católico ha llegado a atacarme, ni a decirme que tengo demonios, ni a decirme que estoy predicando mentira. No me pelan. Ni los de Alá, ni ninguna otra religión. Los que me atacan son los que alguna ocasión tuvieron la verdad, tuvieron la luz, pero hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Y Dios los entregó, como vimos, a los chacales. Entonces, se multiplican, bendito hermano y bendita hermana. Hoy, en estos tiempos, somos contados. Los que estamos en la cruz, los que estamos con temor, los que estamos en la verdad, los que estamos con temor y temblor todos los días. Somos pocos. Y de la puerta ancha, proféticamente, son muchísimos. Entonces, imagínense toda la oposición que puede tener una iglesia que esté predicando hoy la verdad. Por eso dice, escucho Dios la voz de mi queja, la voz, ay, el dolor. Guarda mi vida del temor del enemigo. Entonces, no es una reclamación. Simplemente está diciendo, Señor, guarda mi vida de lo que yo temo, Señor, del enemigo. Y claro, está hablando un rey sabio, porque hay muchos que se jactan, que dicen, a mí nadie me engaña, ¿eh? O sea, yo tengo la palabra en mi corazón. ¿Quién me va a engañar? Cuidado. No se agencie la sabiduría de Dios. En el momento que Dios quiera quitarle y permitirle ser engañado, va a ser engañado. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que en todos los tiempos, aún los elegidos, aún los que han alcanzado un tamaño espiritual, muchos han sido engañados. Así también, proféticamente está en Mateo, que en estos últimos tiempos, si aún los escogidos fuera posible, serían engañados. Entonces, yo de igual manera tengo horror y temor a que quede yo engañado, a que lleguen a tratarme de convencer si Dios quisiera no recordarme un versículo y quisiera dejarme con un velo y creer en la mentira. Sé que voy a quedar en una cueva de ladrones. Sé que voy a quedar devorado por Satanás. Sé, mientras tenga lucidez. Una vez que perdí la lucidez y no tuve temor, ni estuve orando, ni estuve pidiendo, ya no me di cuenta. Entonces es muy importante ser humilde de espíritu, ser pobre de espíritu. Y en este tipo de oraciones, creo que a Dios no la dejó, porque este tipo de oración muestra mi credulidad de lo que dice la palabra. Muestra la credulidad de que hay un poder. Muestra la credulidad de que Satanás es astuto y que engaña al mundo entero.
Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos. Escóndeme del consejo secreto. Ahora, Satanás maneja el ocultismo. Dios no, Dios muestra. Ahora, el consejo secreto es que cuando han perdido la presencia de Dios, este tipo de congregaciones se dedica a preparar temas, torciendo totalmente las escrituras, en secreto, para destruir, para engañar. Yo ya le había dicho, bendito hermano y bendita hermana, como testimonio. Cuando Dios me permitió a mí ser llamado por una iglesia llamada Fundación Emanuel, y me discipulé, todo lo que me metieron fue con versículos torcidos, enseñándome lo contrario a lo que vino a enseñar Jesús. Por ejemplo, me enseñaron a trabajar en el mundo y no dar mi tiempo y mi consagración para la obra de Dios. Me enseñaron también a creer que yo era un líder, que podía mover una congregación, y eso es soberbia, eso es altivez. Entonces, torcieron líderes de 360 grados, así se llamaba, ¿verdad? Que enseñar a ser un líder. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, consejo en secreto. Cuando ya no tienen la presencia de Dios por pecadores y no tienen la revelación, ¿qué quiere que enseñen? O sea, sus razonamientos, sus caminos y lo que les da Satanás. Es lo que van a enseñar. Escóndeme del consejo secreto. Ahora fíjese bien cómo les llama, de los malignos. ¿Por qué? No ofende Dios. No. O yo soy hijo del bien o soy hijo del mal. O soy benigno o soy maligno. O sea, ahí está en Gálatas el fruto. Si Dios me habita, tengo el fruto bueno. Si el enemigo me habita, entonces tengo un fruto por automático malo. El árbol malo no puede dar frutos buenos, da frutos malos. Y el árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces, la palabra maligno son hijos del diablo, del mal. Tiene un fruto que ya no es el de Dios. Guárdame. Y así les llama Dios a estas congregaciones que se disfrazan de ángeles de luz. Malignos. Ya le he dicho, a mí me han atacado mucho por decir esto, ¿verdad? Que todos los que han dejado a Dios son hijos del diablo. Pero no lo digo yo, lo dice la palabra. Guarda mi vida de la conspiración, dice en el 2, al finalizar, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que están maquinando, que están conspirando en todo momento cómo destruir la doctrina de Cristo Jesús. La palabra de la cruz. Están conspirando en todo momento. Entonces, volvemos a ratificar, volvemos a concordar y a fortalecer esta bendita palabra que nos enseña que hay dos obras. Una que hace el bien y otra que hace el mal. Cristo y el diablo. Dios y el diablo. Y sus dos poderes siguen operando hasta el día de hoy. Dice en el versículo 3 que este tipo de congregaciones, este tipo de malignos afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta suya palabra amarga. Ahora, recuerde, Dios nos habla que las dos sabidurías son una espada simbólicamente, porque en el primer pacto
como una sombra de lo que iba a venir, la lucha era cuerpo a cuerpo, con espada, con armamento. Ahora, recuerde, nosotros en este pacto no tenemos lucha contra sangre y carne, que fue una sombra, sino con Satanás, con los demonios. Ahora, ¿a quién nos va a probar Dios? La sabiduría del diablo es una espada afilada en la lengua de sus hijos, de los malignos, que es la seducción, que es la prosperidad, que es un Dios de amor, un Dios alcahuete, un Dios que tiene hijos reyes, prósperos. Y a muchos ha matado esa espada por la lengua y las prédicas de muchos que se disfrazan como ángeles de luz, que aparentan ser ovejas, pero traen lobos rapaces, están llenos de huesos muertos, son sepulcros blanqueados. Y han engañado a muchos, han matado a muchos. Desde que Cristo Jesús estuvo, lo hemos visto, cómo mataban y engañaban a muchísimos de los que habían creído. Ahora, que afilan como espada su lengua y lanzan, cual saeta suya, palabra amarga. Ahora estudiemos esto. Lanzan saeta. En el momento que están dando un consejo y te dicen, hermano, no es cierto, Dios no es un Dios legalista, no es un Dios que lo quiera ver así, hermano, dése cuenta. Y esa saeta o ese consejo que están lanzando es para llevarlos a donde está lo amargo. Porque la miel está arriba. La miel y lo dulce está con Dios. Lo amargo está en el mundo, en la obra del mundo. Ahora, que finalmente sus espadas y sus saetas, que son sus prédicas, que son lo que maquinan en secreto, lo que preparan, ¿cuál es la finalidad? De esclavizarlo otra vez, de regresarlo a la amargura nuevamente. Recordemos que el primer pueblo, cuando Dios lo sacó de Egipto, les dio un mandamiento de comer panes con hierbas amargas. ¡Guácala! ¿Por qué Dios permitió eso? Porque cada que comían ese pan, tenían que recordar la amargura que vivieron cuando fueron esclavos para guardar los mandamientos y temer de no regresar a la amargura. Entonces, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estos nos quieren bajar de la cruz, que estos nos quieren regresar al mundo y que lo han logrado con muchas o con muchos que estuvieron en la verdad. ¿Por qué? Porque no tuvieron el temor, porque fueron incrédulos, porque no meditaron de día y de noche en este libro de la ley, porque no hicieron proezas a Dios, porque no tuvieron temor, porque no fueron pobres de espíritu, no estuvieron orando, porque todos esos componentes los quiere Dios para guardarnos. Porque recuerde, estamos en un pacto de fe y el incrédulo se asemeja a las olas del mar. Dice entonces, ¿verdad? Dice que estos afilan y lanzan saetas con su lengua, dice en el 4, para asetear a escondidas al íntegro. De repente lo asetean y no temen. Ahora, yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que las saetas o las flechas que describe el Antiguo Testamento, como la que tuvo Saúl, no eran como las que usted conoce hoy en un arco, así, no. Eran flechas de 1.5 metros, 2 metros, y tenían una punta de 15 o 20 centímetros, ¿sí?, que atravesaban el cuerpo humano. Cuando era un buen tirador, lo atravesaban. Ahora, con ese tipo de armas
que simbólicamente nos describe en el Antiguo Testamento, ¿quién podrá salvarse si no lleva el escudo? ¿Quién podrá salvarse si no lleva el yelmo? ¿Quién podrá salvarse si no lleva la coraza? Ahora, fíjate bien contra quién van, contra el íntegro. Ahora, en el momento en que lo hacen comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces ya murieron, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Y así lo dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento. Dice que cuando viene la seducción del pecado y uno le hace caso, y al hacerle caso es comer, viene entonces la destrucción repentina, viene la muerte, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Pero recuerde, vienen con engaño. No es que le digan, ándale, peca, como antes a mí me decía, ándale, vamos a chupar. Yo sabía que, o vamos a robar, ¿no? ¿Qué pasó? No, ven, no pasa nada. No. Aquí lo engañan a uno. Lo engañan, pensando que es una congregación que se disfrazan y que vienen con caritas disfrazadas, que vienen llorando. Entonces, y a mí me han invitado, por ejemplo, muchas veces a escuchar prédicas de otras congregaciones. Y ven, yo ¿por qué voy a dejar el manantial que tengo? Si a mí el manantial que tengo me ha dado vida, me ha dado alas, ¿por qué voy a dejar a la iglesia y a Cristo donde estoy bien? ¿Por qué voy a ir y andar como niño fluctuante por todo viento de doctrina? ¿Por qué? No, bendito hermano y bendita hermana, yo tengo temor. Entonces, así trabajan para setear a escondidas al íntegro, fíjese bien, al que no pecaba, al que está en la cruz, al que estaba en la verdad. Fíjese bien, de repente lo asetean y ellos no temen. O sea, de repente es que un descuidito como Adán y Eva, en un abrir y cerrar de ojos cuando aceptaron, murieron por incrédulos. Porque es un justo pago que Dios da también, por no creer en la verdad, por no haber creído en el pastor o en la iglesia que los estuvo cuidando y que les dijo no. De repente lo asetean y fíjese bien, estos ya tienen un corazón endurecido, ya no tienen un corazón de temor del día del juicio. Piensan que están sirviendo a Dios, piensan que están sirviendo a Cristo. Del corazón sensible que tenían, se les mudó en un corazón de piedra, donde ya no temen al juicio ni a la ira de Dios. Dice en el versículo 5, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder lazos y dicen, ¿quién ha de ver? Ahora, obstinados, aferrados, ya no dejan eso, como los fariseos, eran obstinados a ir en contra de Cristo, eran obstinados a perseguir a Pablo donde fuera, obstinados, aferrados en su inicuo designio, porque otra vez le vuelvo a repetir, el primer pueblo, todo el tiempo que estuvo Cristo Jesús en el cuerpo humano, lo quisieron matar. No hubo un día que su obstinación, en sus designios de matarlo, no lo procuraran. De igualmente con Pablo, que dijeron, no vamos a comer hasta matar a este. ¿Y por cuántos años lo siguieron? De lugar en lugar. Lo encarcelaron, obstinados en su designio. Y obstinados en su designio,
de que cuando Pablo o Cristo predicaban la verdad, llegaban a confundir, llegaban por el íntegro, llegaban a destruir el amor, la verdad, obstinados. O sea, obstinados es que ya no lo dejan. De hecho, yo conozco este tipo de elementos que tienen años, como Marcos Witt, como Kais Luna y muchos otros que se obstinan y no dejan y no tienen temor ya. Obstinados en su inicuo. Inicuo es porque ya pecaron designio, de matar, de asetear. Tratan de esconder lazos. Ahora, ¿qué es que tratan de esconder lazos? Bueno, es que así como el catolicismo metió pecado torciendo las escrituras, como uno de muchos va a la Navidad, que la metieron ocultamente para hacerlos pecar, de igual manera estos en oculto meten cosas torciendo las escrituras para que usted caiga en el lazo, en secreto, torciendo las escrituras, porque así trabaja Satanás. Tratan de esconder lazos y decir esta es la verdad, torciendo las escrituras. Ya le puso un ejemplo. Dice, y dicen, ¿quién los ha de ver? Porque cuando tuercen las escrituras, son tan hábiles, porque Satanás es sabio, tiene poder, que muchos se la creen. Como dice la bendita palabra, hay caminos que parecen derechos al hombre y no se dan cuenta y no los pueden ver. O sea, esa es la astucia de Satanás. Por eso muchos han caído. Y yo me imagino esto, ¿verdad? Voy caminando por el bosque en otoño, donde están muchísimas hojas, y voy caminando y yo no veo, porque está una red debajo de las hojas, porque soy ciego, porque todavía soy una ovejita, porque todavía no tengo el entendimiento, y no la vi, caigo. Ahora, así estos, para los íntegros, para los que todavía no tienen un crecimiento o no se humillan a Dios, así tuercen las escrituras y han engañado aún a los que tienen la verdad. Y no se dan cuenta de que es una trampa. Porque esa es la astucia de Satanás. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que pues cada palabra sea para que dé un fruto de vida. Yo me despido con un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.